Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Qué gusto de saludarles a ustedes, maestra Francisca. Pues hoy es un día muy importante para para todo el mundo. El Día Internacional de la Mujer es un tema que deja huella en el mundo de tanto trabajo, avances y de papeles como muy predominantes. No sé si el doctor Rodolfo Narza Rovira quería platicarnos respecto a eso. Sin embargo, todavía no se encuentra presente, pero podríamos empezar, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Le parece si hablamos un poquito del sur global en lo que nos vamos calentando en este programa Voces del Periodista? ¿Le parece, maestro don Rodolfo? ¿Cómo no? A ver, Ceci, a ver dónde estamos. Aquí estoy. Pues mire, Ceci, esto es muy importante porque después de la Segunda Guerra Mundial, al término de esta, todo el mundo de lo que eran los países coloniales se dieron a un proceso de liberación, y conforme avanzaba este proceso de liberación, de todo el desmantelamiento de las potencias y de sus colonias, fundamentalmente en África y en Asia, pues se dieron a cabo una serie de movimientos que llegaron y que culminaron a formar lo que se llamó los no alineados en plena Guerra Fría, de una competencia que se daba entre el mundo socialista y el mundo capitalista. Básicamente no ha cambiado de entonces para acá, ¿sí? Y los países que aspiraban a su liberación y a industrializarse no lo han logrado. Y bueno, pues llegamos de esta manera al momento que estamos viviendo, en donde hay una confrontación entre las nuevas potencias, las potencias que surgieron realmente de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Rusia, que fueron las dos nuevas potencias, y tras ellos, ¿sí?, con un rápido desarrollo, lo lograría China, ¿sí?, y ahora India, que se está colocando rápidamente entre las más importantes potencias del mundo. Pero de acuerdo con la división que se hizo con el mundo, también encontramos que hay en esta división dos grandes bloques, los del norte y los del sur. El sur global, como lo conocemos, y que ahora en el texto que vamos a publicar en Voces del Periodista, nos encontramos que en la reunión de la conferencia de Múnich, a la que asistieron los países aliados de los Estados Unidos, que están en contra de Rusia y de China, y que estuvieron debatiendo ahí cómo apoyar con armamento a Ucrania. Allí se presentó de manera discreta, sin hacer grandes aspavientos, el nuevo representante de Relaciones Exteriores de China. Pues bien, ahí los tomó por sorpresa que en medio de la conferencia varios países del sur global pues empezaran a hacer ver que a ellos no les interesa en absoluto los más de $1,000 millones que les dan a Ucrania, y que los reclaman como un medio de financiamiento para todos los países del sur que siguen padeciendo los efectos
de el coronavirus, la pandemia, la deuda, sobre todo, y hoy la guerra de los alimentos. Entonces, de esta conferencia de Múnich, nos fuimos directo a la conferencia que se está celebrando en India, con una previa que se celebró del G20 en la cuenca del Pacífico. ¿Cuál es la diferencia tan importante de la conferencia de la India? Pues en primer lugar, que quienes pensaban que iban a dominar las tesis de los países del norte y a favor de Ucrania y en contra de las sanciones contra Rusia y contra China y contra todos los países que no forman parte del modelo que llaman democrático, pero que sin embargo son gobiernos establecidos por la mayor parte de estos países. Allí se encontraron con la novedad del resurgimiento del sur global y de sus propias tesis que difieren en gran medida de las propuestas que tiene Occidente para los países del norte y del sur como solución a sus problemas. Y allí, previo a ello, Ceci, compañeros, público, es muy importante una conferencia previa que se dio a la reunión del G20 y que convocó a todos los países del sur para que hicieran sus propuestas e India fuera el portavoz ante el G20, los países más industrializados, ¿sí?, hicieran ahí sus propuestas y la India transmitió todas sus propuestas mediante una agenda muy interesante, porque, por ejemplo, en el caso de la salud, el enfoque de India es recurrir a la medicina tradicional, y siendo la medicina tradicional, pues un medio para que los grandes farmacéuticas, los que han producido buena parte del fentanilo que afecta a los Estados Unidos, ¿sí?, y que buena parte de todas estas medicinas que ganan miles de millones de dólares producen cáncer, producen una serie de problemas para la salud. Y es bien importante, en consecuencia, que retomemos la salud desde su origen, de que cómo evitar las enfermedades, cómo teniendo una alimentación sana, por ejemplo, rechazar de manera contundente que nos vendan maíz con semillas genéticamente modificadas, como lo pretende Estados Unidos, que seamos nosotros los que engordemos el bolsillo de las empresas transnacionales que venden en el cinturón que produce el maíz amarillo híbrido y que además se siembra con glifosatos que, como todos sabemos, producen cáncer, producen no solo cáncer, producen también la destrucción de la agricultura tradicional, y eso lo saben muy bien los hindús, de cómo se metieron en la India y provocaron una crisis terrible en el campo, y hoy apenas se va recuperando este fabuloso ejército de productores de alimentos, de más de 1 millón de productores hindús en la India. Sí, esto hay que estar al pendiente, estudiarlo, avanzar como hay un diálogo sur-sur,
México forma parte del sur, que no nos digan que porque estamos dentro del TEMEC, le formamos parte de América del Norte. Nosotros tenemos por origen histórico, por origen étnico, por origen religioso, por nuestra propia cultura, somos parte del sur y tenemos que buscar acercarnos a las propuestas que tiene el sur para resolver los problemas que tiene como México el problema de la violencia. Imaginemos nada más, Ceci, que en el país han muerto más de 100,000 gentes a causa de la violencia que producen los cárteles de la droga para abastecer el consumo norteamericano. Imaginemos la cantidad que representa aproximadamente de toda la gente que salió a protestar contra el Plan B. Si todos estos se acostaran en las calles de la Ciudad de México, estaríamos viendo a la cantidad de muertos que superan de manera total, ¿sí?, la violencia que se da en la guerra de Ucrania. Por último, Ceci, si me permite, quisiera recordar el origen de este día. El origen de este Día de la Mujer tiene como génesis los mártires obreros de Chicago, ¿sí? El movimiento obrero ha perdido sus banderas y no vemos en el caso de las mujeres porque se ha hecho esta división artificial de pretender crear nuevos movimientos y olvidándose de las banderas más importantes como lo que son la protección a la vida, la protección a los hijos de las mujeres y, en fin, el derecho a un mundo feliz. Así. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, estamos justamente en el minuto 15, vamos a un corte y regresamos a platicar de este tema tan interesante, del cual pues nos va a platicar también el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y la opinión importantísima de la maestra Francisca Saavedra. Vamos a un corte y volvemos. Regresamos al segundo bloque de Voces del Periodista. En ausencia de nuestra queridísima Celeste Sáenz, bueno, pues vamos a continuar con el programa. Cerró nuestro querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena platicando un poquito el origen de lo que es el día 8 de marzo y cómo, cuál es su origen. Me gustaría escuchar al maestro don Rodolfo Ondarza Rovira, al doctor, perdón, una opinión respecto a esto y ir avanzando, por favor. Muchísimas gracias, querida Ceci. Muy buena tarde, compañeras, compañeros y amable audiencia. Un saludo a nuestra querida Celeste Sáenz. Pues bien, hoy es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día dedicado a recordar y a reconocer las luchas históricas que mujeres conscientes y valientes sostuvieron y siguen teniendo desde el siglo XIX hasta la actualidad para exigir sus derechos políticos y laborales de defensa de derechos humanos. Por ello no se trata de un día de festejo y celebración para ellas, pese a la tergiversación comercial y frivolización que se intenta hacer de los diversos movimientos feministas. No es un día para obsequiar presentes y flores. Este día se recuerda la opresión, la desigualdad, la normalización de la violencia, los agravios, la violación de sus derechos, despidos, amenazas, acosos, persecuciones, represiones, encarcelamientos, desapariciones, asesinatos, matanzas y feminicidios de que han sido víctimas. Recordemos que en México desaparecen o son muertas 14 mujeres diariamente. No es una fecha para felicitar a la mujer abnegada y sumisa. Si acaso, un día para felicitar a la mujer consciente y con bravura, a la que piensa y cuestiona, a la que pide cuentas claras, justicia social, oportunidades y salarios equitativos, a quienes consiguieron el sufragio femenino en México en 1947 y la plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana apenas en 1953. Son 4,000 millones de mujeres en el mundo, la mitad de la población, sin tener el mismo peso que los hombres. Cada derecho reconocido se ha ganado centímetro a centímetro.
José Martí dijo, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Y así ha sido en estas luchas feministas. De acuerdo con Oxfam, en todo el mundo las mujeres perciben los salarios más bajos. A nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%. El 75% de las mujeres en las regiones en desarrollo trabajan sin contrato laboral, carecen de derechos y no tienen acceso a la seguridad social. Además, a menudo los sueldos que perciben no les permiten salir de la pobreza. Las mujeres asumen entre 2 y 10 veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres, como las tareas del hogar y el cuidado de los niños y niñas. Se estima que la contribución a la economía mundial de este trabajo equivale a 11 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Las mujeres trabajan más horas al día que los hombres si se contabiliza el trabajo remunerado y no remunerado en conjunto. Esto supone que en la actualidad una mujer joven trabaja de media, en promedio, 4 años más que un hombre a lo largo de su vida. La propuesta del Día Internacional de la Mujer surgió de Clara Zetkin en 1910. Zetkin, periodista y oradora alemana, era dirigente comunista alemana y formó parte militar del Partido Socialista Obrero de Alemania e impulsó el movimiento femenino y el derecho al voto, consolidando una lucha iniciada con los movimientos obreros a finales del siglo XIX y a principios del XX. Clara Zetkin manifestó esta idea durante el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en 1910 en Copenhague, Dinamarca. En dicho congreso participaron cientos de mujeres de 17 países, quienes decidieron organizar anualmente una jornada de la mujer, teniendo por mira reforzar su lucha por obtener el sufragio femenino universal de acuerdo a la Organización Nacional de Naciones Unidas. Pasaron otros acontecimientos que finalmente concretaron el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, como el terrible incendio de la fábrica Triangle Blues Company en Nueva York en el 26 de marzo de 1911. Algunas de sus puertas fueron cerradas para impedir que los obreros y las obreras se sumaran en huelga, falleciendo en esa ocasión, en ese terrible incendio, 125 mujeres y 21 hombres. Otro momento crucial fue la huelga organizada por obreras rusas de la industria del tejido, realizada con el apoyo de obreros metalúrgicos el 8 de marzo de 1917, donde unas 90,000 trabajadoras se manifestaron contra las malas condiciones de trabajo, el hambre, la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial y contra el zar Nicolás II, lográndose la abdicación del zar 4 días después. La protesta se conoció como Pan y Paz. Fue considerada como uno de los primeros momentos de la revolución bolchevique. A partir de entonces se eligió el 8 de marzo como Día Conmemorativo de la Mujer, pero no fue sino hasta 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró la fecha como el Día Internacional de la Mujer, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, día en que se exigen en todo el mundo acciones en cada nivel de la sociedad para alcanzar la equidad de género y además se celebran los logros de las mujeres en todos los campos. Que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia, son palabras de Simone de Beauvoir. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy aseguró con relación a este día que las mujeres son el motor de la 4T y afirmó que las mujeres han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tienen que ver con su trabajo, con sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, así como también las mujeres que actúan en el servicio público. En lo personal, y creo que todos nosotros coincidimos con quienes dicen que no se les debe desear a las mujeres un feliz día, sino desearles una vida donde siempre, siempre sean tratadas con respeto, seguridad, solidaridad y empatía. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Querida Francisca, ¿nos podrías dar tu opinión, por favor, respecto a este día? Sí, fíjate que, queridos amigos, buenas tardes, un saludo a Celestita. Quiero decirles que, como dijo Simone de Beauvoir, una mujer no nace, una mujer se hace a lo largo de la vida. Lo malo es que nos han hecho
chiquitas, débiles, y hoy estamos intentando levantar la voz. Es muy triste ver que una arenga o una convocatoria como la que hoy puebla nuestras grandes ciudades en el país esté llena de violencia y esté llena de pancartas con mujeres desaparecidas que exigen justicia. Algo está pasando mal en la moral de la humanidad seguramente, pero la que me duele es esta que tengo a la mano. Las mexicanas hemos dejado de amarnos y nos hemos vuelto a morder y a rasgar para exigir lo que debiera darnos por derecho la vida misma y la autoridad. Algo está pasando mal, que no hemos podido asentar esa fuerza natural que nos da el poder dar vida, es donde llevamos una ventaja sobre ellos, damos vida y sin embargo estamos devaluadas a veces hasta por nosotras mismas. Sería muy bueno que paralelo a estos movimientos, estas caminatas con quejas permanentes, hiciéramos una convocatoria con ideas, con propuestas, con algo novedoso que nos ayudara a facilitar la convivencia. A mí no me gusta que me convoquen a su terreno de guerra. Yo quisiera traerlas a mi terreno de paz, porque yo creo que con la tranquilidad de un lugar pacífico, de un pensamiento fresco, de un pensamiento frío, pero sobre todo reflexionado, pueden nacer mejores ideas y alguna posibilidad de que vivamos en un mundo menos desigual y menos doloroso para nosotras. Creo que es posible si hacemos el esfuerzo por avanzar en ese sentido. Las leyes están ahí, lo que no impera es la justicia y eso es desesperante. Saber que hay incluso instancias que se han ido creando para nuestra tratamiento especial en momentos de violencia, etcétera, que siguen siendo tratadas por hombres que nos descalifican. Entonces hay que hacer todavía un trabajo más fino para que podamos hacer llegar pronto la justicia a tantos hogares que hoy pues se desgranan en llanto, habiendo perdido a las personas más queridas de su casa, ¿no? A las mujeres, a las niñas. Es muy importante que volteemos, por favor, una vez más, a intentar, pues, construir una sociedad menos injusta, una sociedad que contemple a todos por igual. Una anécdota mío podría ser que cuando llegué en mi compañía a un cargo de dirección junto con un señor que también llegó al cargo de dirección, mi empresa lo premió con un Mercedes-Benz y a mí me dio un Volkswagen. Ese es el criterio que tiene todavía el mundo del poder sobre hacer una repartición medianamente justa entre hombres y mujeres. Así me trataron con esa justicia. Entonces, todavía nos queda trabajo por hacer y debemos ponernos en marcha para lograr una sociedad menos injusta. Muchas gracias, tía Francisca. Y pues sí, es muy, muy importante escuchar, por ejemplo, tú que fuiste una directora en un medio bastante importante, muy importante, no solo en México, sino en Latinoamérica, quizá en el mundo, y conocer de estas historias, porque realmente una de las discriminaciones más grandes que viven las mujeres actualmente, ya no solamente es que te falten al respeto en la calle o en algún lugar, ¿no? Sino es el tema de que económicamente no exista la paridad. Un médico no gana lo mismo que un médico, un director no gana lo mismo que una directora, o en ese sentido yo creo que nos falta mucho por avanzar. Y pues muchísimas gracias, vamos a ir a un corte y regresamos. Regresamos a su programa Voces del Periodista y bueno, en el bloque anterior platicábamos respecto a que pedimos eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, eliminar la discriminación, la segregación ocupacional, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en un día 8M es muy importante. Pero bueno, vamos a los temas internacionales con el maestro Gerardo Castillejas, quien nos va a platicar respecto a el Nueva York Times y funcionarios anónimos de la inteligencia estadounidense, cómo ofrecen una nueva investigación sobre el Nord Stream. Maestro Gerardo, por favor.
Gracias, Ceci. Muchas gracias. Es verdaderamente de risa leer el New York Times en lo que toca a la explicación que está dando sobre los posibles culpables de haber hecho estallar los gasoductos Nord Stream. Recuerden que estos gasoductos construidos por Alemania y Rusia, que llevaron muchos años por la complejidad técnica de hacerse, son gasoductos marinos, van pegaditos al fondo marino, de hecho parcialmente enterrados en el fondo marino, fueron detonados por bombas el 26 de septiembre del año pasado. No se había dado ninguna explicación. Simplemente se dijo va a investigarse, los Estados Unidos va a investigar, la OTAN o los países de Europa van a investigar en esa región donde ocurrió el bombazo o los bombazos, pertenece a Dinamarca, pero simplemente empezaron los periódicos estadounidenses a echarle la culpa a los propios rusos de que ellos habían dañado su propia infraestructura, una infraestructura que es vital para la economía rusa y también europea, porque Rusia, una gran parte de su PIB lo obtiene a través de la exportación de gas natural. Entonces era ridículo que los propios rusos bombardearan una infraestructura que tantos años les costó hacer. Dice el New York Times, creo que hay que nada más, voy a irme al núcleo de lo que dice este periódico en su edición de ayer. Dice, funcionarios de inteligencia revisaron, ¿no?, y encontraron que los saboteadores posiblemente fueron ciudadanos ucranianos o rusos, o incluso alguna combinación de ambos. No hay indicios de que hubiera implicados norteamericanos o británicos. Los explosivos fueron colocados por buzos experimentados que no parecían trabajar para servicios de inteligencia. Pero es posible que recibieron entrenamiento especializado por parte de algún gobierno. Es simplemente ridículo por muchas razones. Pero la primera, Ceci, es ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora el periódico New York Times dice que hay funcionarios de inteligencia, no dice quiénes, simplemente es la palabra de esas personas que no se sabe quiénes son y que están diciendo que ellos ya tienen nueva evidencia. El artículo no menciona para nada en ninguna parte la investigación que hizo el periodista Seymour Hersh. Recordemos que Seymour Hersh es un periodista galardonado, fue premio Pulitzer, es un periodista de los viejos periodistas veteranos de investigación de los Estados Unidos. Solo para ponerlo, ya lo había mencionado, pero es importante que se vea, Seymour Hersh fue el que reveló las matanzas, una de las grandes matanzas en Vietnam, que fue la de Malay, una matanza de civiles que perpetraron las tropas norteamericanas y que eso se usó como justificación para ataques, pero para contraatacar, pero fue una masacre ni siquiera se sabe cuántos murieron, se habla de 700 civiles a quemarropa, asesinados. También Seymour Hersh reveló en su momento cómo las cárceles que tenía la CIA, cárceles clandestinas en el 2003 que tenía en Irak, donde se torturaba con una crueldad increíble a iraquíes que estuvieran cercanos al régimen de Saddam Hussein. Así que este periodista, con esas revelaciones que hizo, tiene una gran trayectoria. Y ahora Hersh, que el 19 de febrero dijo, yo tengo datos y tengo fuentes de inteligencia que no voy a revelar, pero tengo todos los detalles de cómo se llevaron a cabo estas explosiones, cómo fue el cronograma de cómo se llevaron a cabo, con una precisión que lo dice. El artículo vale la pena leerlo, es muy amplio, con cuestiones técnicas, con cuestiones también políticas, y este artículo dio la vuelta al mundo.
el artículo de Hersh, acusando al gobierno de Biden. Biden fue el que dio la autorización después de que se le presentó el plan, dice Hersh, se le presentó en enero del año pasado. O sea, no había todavía empezado la guerra en Ucrania y ya le habían presentado el plan para reventar los gasoductos. Pero Biden por alguna razón no lo quiso llevar a cabo. Y en septiembre él da el sí. Bueno, en julio se pusieron en junio, se ponen las bombas y en julio deberían haberlas hecho explotar, pero Biden no lo quiso hacer, según el periodista Hersh. Pero en septiembre dio la autorización para llevarse a cabo. Ahora, tenemos que ser muy claros. Esto es uno de los peores atentados terroristas de la historia, comparable a cualquier atentado que afecta directamente la economía de todo el continente europeo y también de Rusia. Es un acto de guerra en sí mismo. Y el hecho de que ahora el New York Times simplemente diga, fueron unos saboteadores que probablemente fueron ucranianos, ¿qué significa? ¿Le van a echar la culpa ahora a Ucrania de lo que es responsabilidad de los Estados Unidos? Que es exactamente, parece, el propósito del artículo. Decir que fue Ucrania, que realmente, Ceci, para terminar, Ucrania no tiene capacidades técnicas para hacer un atentado de este tipo. No tiene cualquier nación capacidades. Estamos hablando de una detonación submarina a 100 metros de profundidad, donde se tiene que llevar equipo especializado, se tiene que ubicar la tubería, colocarlo, hacer que los buzos tengan toda la infraestructura para poder trabajar en esas profundidades y no sufrir la descompresión por una súbita salida. En fin, solamente pocas naciones tienen esa capacidad y Hersh dice, los que hicieron ese atentado fue Estados Unidos en colaboración con el gobierno de Noruega. Y no es la primera vez que colaboran, dice Hersh. Así que creo, Ceci, que esto del New York Times es una versión que nadie absolutamente cree. Yo creo que tampoco los estadounidenses van a creer esto, pero nos refleja la mentalidad que estas personas tienen para creer o para pensar que la población puede ser simplemente tan ingenua de creer una versión que sale a destiempo, que no toca lo esencial y que simplemente dice, esta información nos viene de fuentes de inteligencia que no podemos revelar, pero lo tienen que creer porque lo decimos nosotros. ¿Es cuánto, Ceci? Muchísimas gracias, Gerardo Castilleja. Pues bueno, hemos platicado ya temas nacionales, internacionales, y se encuentra con nosotros el maestro Juan Bautista, quien se encuentra en Japón y ya pronto a regresar a México. Sin embargo, nos gustaría escuchar sus experiencias. Por favor, maestro Juan, compártenos. Gracias, Ceci. Un saludo a Celeste y a todo el equipo de la mesa. Marzo, un mes importante para Japón porque es el adiós del invierno y entra de lleno la primavera. Y con ello los colores, los cerezos llegan en ese color tenue, rosa, pálido, melancólico, y también con un tipo de cerezo más adelante hacia finales de marzo, principios de abril, con más intensidad. Y es un mes lleno de alegría. Eso implica un cambio en el clima, en el comportamiento de la gente también, y bueno, y le dice uno adiós al frío. Eso es muy importante. En términos de las festividades de la mujer, todo el mes de marzo es un mes dedicado a las mujeres en Japón. A diferencia de otros países o lo que está sucediendo allá en la Ciudad de México, que nos mandamos un saludo solidario a la lucha y las libertades de las mujeres y sus derechos, como siempre, no a la violencia, ni una más. Aquí en Japón las mujeres se manifiestan de otra forma, se manifiestan en actividades culturales, en otro tipo de trabajo, y muy dedicadas, Cecilia y amigos, a lo que es la actividad profesional. Hoy no vemos manifestaciones tumultuarias, sobre todo aquí en Tokio, como en otras partes del mundo. Sí, expresiones más ligeras,
pero lo dedican ya al respeto a sus derechos que son conquistados desde hace tiempo. Aquí, como en México, el 51% de la población de los 130 millones es femenina, más o menos andamos en ese rango allá en México. Entonces es una festividad, digamos, más de fortalecimiento a la vida pública de las mujeres en el actuar de su mundo nuevo. 9 de marzo también, hoy estamos el 9 de marzo, hay que decirlo, ayer fue el 8 de marzo, aquí en Tokio es 9 de marzo. 9 de marzo para la ciudad de Tokio es un día también de muchísimo recuerdo, porque fíjense, amigos, que 4 meses antes de que se lanzaran las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que devastaron esa población y fue una huella abierta a la historia de la humanidad y un fatal recuerdo del que no se puede regresar, no hay que regresar a esos estadios. Aquí en Japón, en ese año, en 1945, se soltaron 1,700 bombas, casi arrasaron la ciudad. Entonces esta ciudad ha sido reconstruida piedra por piedra, por rieles y por el mucho esfuerzo de los sobrevivientes, y es el 9 de marzo que se consolida, años después, ya en el 47, la Constitución de Japón. Entonces eso es muy importante, es el 8 de marzo, también se consolida. Entonces, marzo, el 8, que también pareciera ser una especie de infinito, tiene ese significado, un alto significado aquí en Japón, porque se celebra su constitución, y como decimos, ya las mujeres aquí en Japón han conquistado sus derechos a través del tiempo, y vemos una gran actividad en lo laboral, en lo profesional, de la mujer japonesa en el mundo. Ese es mi comentario, Ceci. Muchísimas gracias. Estamos en el último corte de su programa, Voces del Periodista. Y resulta, bueno, el peso, para hablar un poco del tema, de los temas que han estado en la red, el peso está a 17.90. Es un precio en el que estuvo el 26 de septiembre del año 2017. Tras tantos asuntos en los cuales se había inclusive previsto una moneda cara, una devaluación que la estamos viviendo, más allá que por el gobierno federal, se está viviendo por los finales de una de las pandemias más grandes que ha vivido el mundo, se está viviendo por la guerra que hemos platicado, que se ha platicado tanto aquí. Maestros, ¿podrían ustedes, además, darnos una opinión respecto a este tema que se está volviendo el peso mexicano una segunda divisa más apreciada, o lo que ustedes gusten ya para hacer su comentario y despedirnos del programa? Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, por favor. ¿Cómo no, Ceci? Con mucho gusto. Bueno, la apreciación de la moneda mexicana, tiene que ver mucho con la disciplina que priva en las finanzas públicas, pero tiene su contraparte, Ceci, que es precisamente la inflación y cómo pega a los salarios, y en los salarios los más afectados pues son los que tienen menos ingresos, ¿sí? Pero quisiera agregar nada más una cuestión, ¿sí? La diferencia que hay entre los salarios para hombres y mujeres no es una cuestión de los hombres, es cuestión de un sistema que así lo establece para confrontar inclusive a los hombres con las mujeres y evitar que haya un solo frente, un frente común que permita superar esta situación de desigualdad que es no entre hombres y mujeres, sino una desigualdad del propio sistema capitalista. Pues muchas gracias, maestro. Pues un tema muy interesante. No sé si el doctor Rodolfo Ondaza Rovira nos puede dar su opinión, por favor. Sí, con todo gusto, Ceci. Pues únicamente decir que una de las grandes
ganancias que han tenido estos movimientos feministas, más allá de los logros políticos, pues son los logros en salud, la salud reproductiva, la visualización y la defensa de su derecho a hacer uso de su cuerpo como mejor decidan, y pues el control de la natalidad. Eso es, yo creo que algo muy positivo dentro de los derechos humanos que se han logrado pues con mucha lucha a lo largo de todos estos años o siglos, ¿no? Y pues esperamos que llegue el día en que haya una verdadera igualdad, y como bien dice el maestro Sánchez Mena, no se trata de un problema de mujeres contra hombres, eso yo creo que queda fuera de discusión, y que ha sido pues parte de la normalización de la violencia y una narrativa y un discurso que no viene al caso, ¿no? Por supuesto que hay malos elementos en uno y en otro género, pero yo creo que esto va a ir cambiando y tiene que ser así. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Maestra Francisca Saavedra, ¿nos diría su opinión, por favor, de lo que guste? Bueno, estamos hablando del peso y de otras bondades, pero maestra, por favor. Una de las cosas importantes que han ocurrido en estos últimos años, fundamentalmente calculo que bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, es la convocatoria social que se ha dado ante cualquier proclama o búsqueda de eco de voz y de conjunto. A raíz de esta administración, que parte fundamental por la cual llega al poder es a través de la movilización social, pues se ha visto, yo lo veo con mucho entusiasmo, falta tranquilizar algunas zonas del reclamo, pero es muy bueno que la gente se reúna para exigir cosas. Como decía el doctor Ondarza, las cosas no se limosnean, no se suplican, se arrebatan. Y creo que este tiempo la sociedad mexicana está alzando la voz para lanzarse ante cualquier circunstancia a las calles y que se sepa que ese pueblo ya tiene voz. Y eso es muy bueno. Además, la economía, como dices, pues ha ido avanzando con los asegúnes internacionales, pero fundamentalmente con una buena guía de la economía mexicana, y eso habla muy bien porque incluso hasta donde sé no hemos hecho ningún empréstito, ningún préstamo al exterior, y eso es muy bueno. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Gerardo Castillejas, tus comentarios, por favor. Gracias, Ceci. Yo creo que se ha menospreciado en todos los comentaristas económicos que escucho, siempre menosprecian el peso que tiene la obra pública que se está llevando a cabo en México. Esto es economía real. El hecho de que se esté construyendo infraestructura, estamos hablando de obras verdaderamente grandes, que consumen muchísimos materiales, que usan mano de obra. Me refiero a la refinería, por supuesto, que es una refinería de tamaño bastante considerable. Me refiero, por supuesto, al Tren Maya, al propio aeropuerto Felipe Ángeles, que aunque concluyó, generó en su momento, concluyó la obra, pero generó una cantidad importante de puestos de trabajo durante su construcción y ahora en su operación. El hecho mismo del tren transísmico, el tren a Toluca, son obras que hacen que la economía se agilice, que empiezan a mover verdaderamente dinero en los canales necesarios. El programa mismo de Sembrando Vida, que ha llevado una inyección importante también de gasto social al sureste olvidado, como siempre lo menciona el presidente. Si uno lo ve ya en conjunto, pues uno se da cuenta de que esta es economía verdadera. No es la economía de ficción que manejan los bancos de inversión en el mundo, la especulación financiera, todas estas estructuras que no son economía real. Entonces, uno, para entender por qué el peso
sigue revalorizándose, no puede uno hacer a un lado cómo está desarrollándose la economía. Ciertamente hay necesidades y todavía limitaciones, necesidades por resolver y limitaciones, pero el programa económico va teniendo sus efectos reales. Solo daré un ejemplo brevísimo. ¿Por qué? Pregúntense ustedes, queridos amigos, ¿por qué no se ha caído la economía de Rusia, pese a que ha recibido una cantidad impresionante de sanciones económicas? Es la nación más sancionada de la historia, sanciones que van de todo tipo, prohibición a importar partes importantes, piezas importantes para su maquinaria, prohibiciones para comerciar con países, prohibiciones para poder hacer usar los mecanismos interbancarios de pago, el sistema SWIFT. Los bancos rusos no pueden usar el sistema SWIFT. ¿Cómo es que la economía rusa no se ha derrumbado? Y es algo más que disciplina. Obviamente hay disciplina, pero hay algo más. La economía rusa vive de la exportación de materias primas, gas, minerales, y eso no se ha detenido. Ellos buscaron nuevos socios, en tanto que Europa ya no quería comprarles, y no se detuvieron. Y podemos hacer la similitud con el asunto de México, donde se orienta una gran parte del gasto hacia la población. Ciertamente el sistema es limitado, pero tiene sus efectos reales, y creo yo que no hay que menospreciar de ninguna manera esos efectos positivos que tienen las obras públicas en toda la economía, porque es una cadena y va enganchándose los diversos pasos o lo que llaman ahora el encadenamiento de los procesos productivos. Obviamente, si se tiene que hacer una obra grande, pues se tiene que incrementar la demanda de cemento y de acero y de todo tipo. Entonces creo que por ahí podemos encontrar la explicación. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues, maestro Juan Bautista, tu comentario, por favor. Sí, rapidísimo. Fíjense, amigos, que a mi paso por el Instituto de Investigaciones Económicas, 3 años, yo me quedé con unas bases muy sólidas en cuanto a la visión que se tenía de la economía. Y hay una gran discusión que todavía no termina por concluirse ni concluirá, que es el asunto de la separación de la política con la economía. Y quizá por eso los términos de economía social, una economía más humanista, permea la visión de los gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Eso es importante. Creo que hace falta una revisión a fondo del sistema económico y financiero mexicano. Ese es un pendiente histórico. Hoy seguimos dependiendo como principal fuente de ingreso de la aportación de los migrantes, y eso no ha cambiado. Somos un país que cada día se convierte en consumidor de las exportaciones, no somos un país de exportaciones. Estamos apenas saliendo del monoexportador para ser un consumidor global, sin posibilidad todavía de ese crecimiento. Lo que comentan de los polos en los programas sociales, en el asunto del Tren Maya, Dos Bocas, son polos importantes, pero son también en términos horizontales una parte del país. Entonces hace falta, como bien se dice, un crecimiento vertical en esa horizontalidad, con una visión de nación y de futuro. Creo que esa es una parte muy importante. Japón, como ya lo dije en la anterior emisión, se tuvo un paréntesis después de la guerra y dijo, bueno, vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo y vamos a revisar esto a fondo. ¿Qué queremos ser? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Con qué gente contamos? ¿Cuáles son nuestros recursos? Y hoy por eso ellos están a la vanguardia. Aún, claro, parte de un sistema, porque es el sistema más endeudado, en este caso económico del planeta, pero aún así siguen creciendo. Yo lo decía en una especie de observación muy curiosa. Aquí hay muchos edificios y hay muchísimas grúas en la parte de los edificios, y hay edificios en construcción, que es la construcción significa la incentivación de 56 ramas de la producción. Pero bueno, esa es una parte, un pendiente, una reforma a fondo y una revisión. Podemos platicar, maestro Juan, perdónanos, ya se acaba el tiempo. Sí.
Y les invitamos a leernos también en vocesdelperiodista.com.mx, encontrarán la revista gratis, y en vocesdelperiodista.mx el diario. Muchísimas gracias, sigan escuchando en estas frecuencias. Hasta pronto.